Adelante, Madre Beatriz. Ya. Amado Padre Celestial, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí ante tu divina presencia, Señor, invocando tu santo nombre, invocando tu Santo Espíritu, Señor, para que este estudio bíblico, Señor, nos llene de toda bendición, Señor, que podamos entender, guardar y obedecer tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas a todos los que estamos aquí, los que están por llegar, los que no han podido, Señor, llegar, Señor, a este momento tan hermoso que tenemos, Señor. Dándote gracias por nuestro pastor Domingo, Señor, que se prepara, que tú le llenas de sabiduría para que nos dé, Señor, estas enseñanzas, Señor, grandes, nos explique, nos aleje de toda duda, Señor, que podamos tener respecto a tu palabra, Señor. Agradecidos por tu inmenso amor, te alabamos, te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues esta noche vamos a continuar estudiando este capítulo 10 del libro de los Hechos y vamos a estar desarrollando desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Así que ahí estaremos estudiando esta noche y el título es El encuentro entre Pedro y Cornelio. Recuérdense que la semana pasada nosotros veíamos a cada uno de ellos, tanto Pedro en lo que es identificable acá en este capítulo 10, como a Cornelio. Entonces hoy vamos a ver el encuentro que se produce entre ellos. Pedro, como ya vimos la semana pasada, había tenido un éxtasis o una visión que lo dejó aturdido. Y en eso estaba cuando llegaron 3 hombres preguntando por él. Recuerden que Pedro sintió hambre, un hambre fuerte, era el mediodía, y subió a la azotea a orar mientras le preparaban algo de comer. Y entonces, mientras estaba allí en la azotea, tuvo un éxtasis. Él miró como un lienzo 3 veces bajó del cielo y tenía animales de todo tipo de especies de animales, y oyó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: Señor, nunca he comido ninguna cosa común o inmunda. Y esto lo dejó aturdido, la verdad, porque él sabía que quien le hablaba era el Señor, no había duda, pero lo que el Señor le estaba diciendo parece que no encajaba en lo que era su cultura y su costumbre. Así que mientras Pedro está aturdido por esto, llegaron 3 hombres a la casa donde él estaba alojado y están preguntando por él. Y entonces Pedro, el Espíritu Santo le habló y le dijo: baja, que hay unos hombres que te están buscando, no dude en ir con ellos. Vamos a ver lo que dice en el verso 22. Así que vamos a ver lo que allí nos narra la palabra de Dios. Así que alguien que se lea, por favor, el verso 22. Leo yo, hermano. Amén. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Así que Pedro le pregunta
a los hombres que lo están buscando. Él dice, yo soy el que ustedes buscan, pero ¿y por qué han venido aquí? Y ellos le dan esta explicación. Le hablan de Cornelio, le dicen lo que Cornelio había recibido, como él en visión pues vio un ángel, y ese ángel le encomendó a Cornelio que mandara a buscar a Pedro, mandara a buscar a este hombre que Cornelio no lo conocía, no tenía idea acerca de él. Ahora, ustedes recuerdan que la casa donde estaba Pedro, que era en Jope, y Cesarea, que era el lugar donde vivía Cornelio, estaba a unos 62 kilómetros, que hoy día en un vehículo no es mucho espacio, no es mucha distancia, pero en aquel tiempo sí. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Reciben aquellos hombres y antes de leer esto, hermano, hubo que rendir la comida, ¿verdad? Porque miren lo que pasa. Vamos a ver lo que dice el verso 23. ¿Alguien que lea? Yo lo hago. Adelante. Carmen. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Así que, hermanos, esta gente llegaron, no era para salir de una vez. ¿Por qué razón? Porque era distante y el trayecto no se podía hacer. Quizás en unas horas iba a caer la noche, así que tuvieron que esperar, y él invitó a los tres, eran 2 siervos y un soldado devoto, 3 personas que trabajaban con Cornelio, los que llegaron, así que se quedaron en aquella casa. Yo me he preguntado algunas veces, pero no eran tan grandes las casas en aquellos tiempos, hermano. No eran. Debemos recordar que el sistema de casas en aquellos tiempos no era parecido a lo que hoy nosotros tenemos como idea de casas. Y yo pienso que un salón como este sería una gran casa en aquella época. Bueno, siempre ha habido palacios, esto es otra cosa, pero digamos una persona común del pueblo, pues no vivía en un palacio. Ahora, ¿y cómo esta gente podía alojar? Porque tenían a Pedro y ahora 3 más. ¿Qué piensan acerca de esto? Había algo que practicaban. El hospedaje, la hospitalidad. La hospitalidad era una práctica, hermanos, era una práctica del Antiguo Testamento, del judaísmo, pero de la ley de Dios. Entonces, había algo en aquella época que tristemente hoy no podemos practicarlo, lamentablemente, y es que cuando aparecía alguien, un desconocido, siempre se le daba hospedaje en la casa, y habían espacios que lo hacían específicamente para estos fines. Así que una persona, un desconocido, aparecía por un lugar y no se quedaba en la calle, se le daba hospedaje en una casa. Ahora, si la persona era devota hacia esto, si era un impío malvado, no hacían esta práctica, pero así que lo reciben. Recuerden que a Pedro le estaban preparando un almuerzo, ¿verdad? Así que hubo que rendirlo el almuerzo, porque ahora eran 3 más. Los que habían llegado se quedaron con Pedro aquella noche, y al día siguiente partieron para Cesarea. Dice que no solo Pedro, sino que algunos hermanos que estaban con Pedro allí en Jope les acompañaron.
al llegar Pedro y los demás a la casa de Cornelio, sucede algo, y este punto acá quiero que lo analicemos muy bien, porque Dios es muy sabio y a través de la palabra nosotros podemos ver cómo el Señor ha querido adelantar cosas que en el futuro iban a ser de problema o de gran preocupación en la obra del Señor. Entonces, lo que vamos a ver ahora marcaría la historia del cristianismo y algo que cientos de millones de personas por no estudiar la Biblia hoy lo desconocen, este punto. Y vamos a ver lo que pasó. Llegaron a la casa de Cornelio, o llegaron, perdón, aquí no parece que habían llegado a la casa de Cornelio, llegaron a la ciudad, llegaron al lugar de Cesarea, donde debían encontrarse con Cornelio, pero vamos a ver lo que pasó. Y vamos a leer el verso 24 hasta el verso 26. Pongan atención a esto, porque esto tiene una enseñanza y aquí nosotros debemos sacar algunos detalles que son para nuestro fortalecimiento, conocimiento espiritual, pero también para que podamos ayudar a muchas personas que cometen este error, no entienden esta parte y lo hacen de una manera inapropiada. Vamos a ver. Alguien, por favor, 24 al 26. Hermana Magnolia. Amén. Hechos 10 del 24 al 26 dice así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué le parece, hermanos, lo que allí la palabra de Dios señala? Y hay una pregunta que quiero que ustedes comenten. ¿Por qué piensa usted que Cornelio se arrodilló ante Pedro? Vamos a ver, quiero escuchar algunas opiniones, algunos análisis. Recuerden el trasfondo de Cornelio, ¿verdad? De dónde venía. ¿Qué piensan? ¿Por qué ustedes creen que Cornelio se arrodilló ante Pedro? ¿Qué piensan? Por respeto y porque yo creo que él lo miraba como un poquito más como, ¿cómo le podría decir? Como una persona enviada por Dios, o sea, yo pienso que Cornelio lo miraba más que nada como una persona muy cercana al Señor, a Dios. Okay. Vamos a ver. ¿Qué más piensan, hermanos? Vamos a ver. Y tal vez porque también tenía como más conocimiento. ¿Quién? Pedro. Okay. ¿O no? Pero piensa, hermana Mireya, que eso da motivo a que alguien se le arrodilla a una persona. No, o sea, no da motivo, pero por respeto, no sé. Bueno, es que me confunde un poquito más. Vamos a ver. A ver, sí. Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, porque Dios usó a Pedro para hacer milagros. Entonces, pues él creía que era Pedro el que los hacía. No sabía. Hermana Mireya, perdón, hermana Betsy. Pero Cornelio no conocía a Pedro. Cornelio no sabía nada de Pedro. Okay. Cornelio lo mandó a buscar porque el ángel le dijo: mira, en la casa de un Simón curtidor hay uno
que se llama Simón, que tiene como sobrenombre Pedro, mándalo a buscar, que él te va a decir lo que tú tienes que hacer. O sea, no conocía Cornelio. Vamos a ver. Hermana Tuviera. Pastor, por lo que usted acaba de decir, que Cornelio no conocía a Pedro, pero cuando el Señor le habló, le dijo que enviara a un hombre a Jope, a uno llamado Simón, que él le revelaría todo lo que tendría que decirle. Entonces él se imaginó que era una persona súper especial, un enviado del Señor. Entonces él se imaginó que era un ángel, porque el Señor cuando le reveló a Cornelio, le dijo que enviara por un tal Simón, que él le diría todo lo que tenía que hacer. Me imagino que a raíz de eso, él pensó, él tiene que ser tan especial, que el Señor lo llamó por nombre, le dijo como tal, que le iba a decir. Entonces supongo que eso lo hizo pensar que él era un ángel o especial, porque como él tuvo esa visión, pienso yo que eso fue lo que lo motivó, no sé. Ok. Bueno, veamos otra vez el verso 26. Vamos a ver otra vez el verso 26, ¿verdad? Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué piensa usted de lo que hizo Pedro? Vamos a ver, porque si nosotros vemos, esto pudo haber dado pie aquí. ¿A qué? A una herejía. Mano Magnolia. Yo pienso que Cornelio lo hizo por desconocimiento, porque toda la gloria y toda la honra dijo, yo soy hombre, porque toda la gloria y toda la honra es para Dios, para el Señor. Muy bien. Recuerden, Cornelio viene de un trasfondo pagano. Y aunque el hombre estaba convertido al judaísmo y era un hombre, la verdad, un hombre recto con una moral extraordinaria, pero viene del paganismo, viene de una influencia de idolatría. Entonces, ustedes saben que en el mundo pagano, la adoración a las personas es parte de lo que es esa práctica. El arrodillársele a las personas, en este caso a reconocer a algunos seres como divinos, como inspirados. Eso ha habido siempre en la historia. Ahora, cuando nosotros miramos esto, y ustedes saben, soy muy respetuoso de las diferentes creencias de las personas, pero tenemos que ver la verdad de la Biblia. Entonces, miren, sabemos bien que en este punto hay que enfocarse hacia el papado de la Iglesia Católica. Y los papas, bueno, hay que besarle su anillo. El actual, él no es muy de esas cosas, porque hay que decir las cosas como son. Pero incluso los mismos cardenales tienen que arrodillarse y besar el anillo del papa. Aunque uno de ellos después pueda ser papa, va a recibir lo mismo. El concepto, un concepto totalmente erróneo, que no tiene ningún asidero por ningún lado, ni histórico, ni nada, de que el papa es heredero de Pedro. O sea, Pedro fue el primer papa, es una mentira, pero hermano, miren, yo soy muy respetuoso, y es una mentira histórica, bíblica, completa, total, un engaño total, porque no hay nada relacionado entre el obispo de Roma y Pedro, nada. Pero el concepto es este, el heredero de Pedro. Y noten, Pedro, cuando Cornelio se le arrodilla, ahí pudo haber surgido la primera herejía de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué, por ejemplo, bueno, déjenme poner este ejemplo. Los orientales, ¿cómo se saludan? Con una inclinación, ¿verdad? Que a veces
Yo digo, pero ¿será que nos chocarán en algún momento, verdad? Porque se inclinan, pero ellos como que tienen ya, bueno, ya son profesionales en esto. Y no, pero los dos se inclinan. Esto ya es otra cosa, pero aquí lo que estamos viendo es, dice que se postró a los pies, se postró a los pies, se inclinó totalmente delante de este personaje que había llegado. Y Pedro, cuando Pedro vio eso, un hombre que estaba muy claro en lo que era la adoración, que solo se debe hacer a Dios, dice que lo levantó. Y mire la expresión que le dice, ¿eh? Mira, Cornelio, levántate de ahí, que yo soy un hombre igual que tú, yo no soy Dios, es lo que está diciendo. Y hubo otra ocasión donde alguien intentó adorar a un ángel, fue Juan, y uno dice, ¿cómo Juan? Un hombre como Juan, pero es así, hermano, estamos todavía en una condición débil en este mundo. Y el ángel le dijo, no me adore, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Lo que quiere decir, está prohibido adorar a un hombre, está prohibido adorar a un ángel, porque la adoración solo es a Dios. Y lo que Cornelio hizo aquí fue un acto de adoración. Pero, lo que la hermana Mireya dijo que hace un rato, que él tenía desconocimiento. Y ese es el punto, hermano. Estamos viendo aquí a una persona con muy buenas intenciones, una persona sana, un hombre con un amor a Dios, pero un hombre que todavía necesita tener el conocimiento claro de la verdad. Saben que hay gente que está en una religión y tiene esos mismos sentimientos de Cornelio, esa sinceridad, y cree que lo que está haciendo es correcto, es correctísimo, hasta que un día Dios permite que viva la experiencia de Cornelio. No necesariamente igual, porque aquí no estamos hablando de que Dios le va a enviar un ángel a hablarle y bueno, ya no tenemos a Pedro para mandar a buscar a Pedro, pero de alguna manera Dios permite esto en la vida de una persona, que es la experiencia que nosotros vemos aquí en Cornelio. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de esto. Yo me vine a la memoria la situación de Pablo, creo que fue en la isla de Malta, cuando la serpiente, cuando saltaron esa isla, la serpiente le mordió cuando estaban buscando la leña para calentarse. Y cuando vieron que la serpiente, aún siendo venenosa, no hizo daño, los lugareños pensaban que era un ángel, era un dios, y quisieron adorar. Pablo lo detuvo. Sí. Pablo era una persona también consciente de que solamente a Dios se debe adorar. Pero hay una pregunta que quiero hacer con relación a eso. Y es con relación a cuando la gente pasa al altar, que le llaman y se arrodilla. Pero se arrodilla ante la persona o... Porque arrodillarse ante Dios en cualquier lugar. No, pero cuando llaman a la oración, así, bueno, ¿será ante Dios? Es una pregunta nada más para edificación. Bueno, eso habría que ver quién lo hace. Pero yo entiendo que si es un verdadero siervo de Dios, va a darle la gloria a Dios. El caso de Pedro, ¿verdad? No va, porque hermanos, uno con un conocimiento claro debe de ser cuidadoso y temeroso de Dios, de que uno no quiera cogerse la gloria de Dios, porque eso es serio. Hubo alguien que quiso la gloria de Dios y terminó llamándose el diablo. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Pero hay de todo. Hay de todo. Y que Dios tenga misericordia. Es bíblico, o sea, no hay nada de malo en pasar al altar. Lo que pasa es que recordemos, el culto que hoy nosotros tenemos no tiene la misma liturgia que lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, porque
hay una serie de cosas, es decir, en el Nuevo Testamento no aparece una liturgia completa de cómo ellos se reunían, cómo iniciaban, cómo terminaban. Ahora, lo que sí vemos a través del Nuevo Testamento es que habían cánticos, habían testimonios, había predicación, todas estas cosas, habían ofrendas, porque lo menciona. Entonces, esto que de alguna manera uno puede decir, por ejemplo, pensemos que en una congregación comiencen primero con la predicación y terminen cantando. No creo que tenga nada de incorrecto, bíblicamente, porque no hay un orden que pueda. Entonces, lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene la práctica de hacerlo como reverencia a Dios, un altar vacío, pero también tiene lo que llaman que el Santísimo esté expuesto. Y tienen ahí como una hostia grande en un cofre. Y ya eso no está correcto porque es un objeto, no es Dios, ¿no? Entonces, esto es una práctica que ahí yo la veo incorrecta. Sí. Pero pasar por un altar y que es una reverencia a Dios. No, ya eso es otra cosa, es decir, un altar y la persona, pues, a Dios, que esté enfocado en Dios, pues ya es otra cosa, pero ya cuando se quita el enfoque de Dios. Una pregunta, profesor. Yo siempre he tenido una duda. Los cristianos, hay unas iglesias cristianas que tienen la cruz, solamente la cruz vacía. Pero vamos, en la iglesia donde vamos nosotros, no tienen ni una cruz. O sea, ¿cuál es la diferencia? No, es ninguna. Nosotros una vez allá tuvimos una cruz, pero por el espacio y todo, como tenemos un espacio tan... Ajá, no, pero o sea, mi pregunta es, pastor, de que si se la debe cruz, o no. Ajá, o sea, sí, ¿y por qué la cruz? Supongamos, yo he visto otras iglesias cristianas que tienen la cruz, pero vacía. O sea, lo que es la pura bueno, la cruz. es que la cruz tiene que estar vacía. Porque cuando hay una figura ya en la cruz es un ídolo. Porque es que la Biblia prohíbe el hacer figuras. Entonces, por ejemplo, cuando, miren cuál es el problema. Miren cuál es el problema. A través de la Biblia, Dios nunca le mostró una forma al hombre para que el hombre no intentara hacer algo parecido a Dios. Porque cuando alguien intenta hacer algo parecido a Dios, está cometiendo idolatría. Porque es imposible representar a Dios de ninguna manera. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, yo no sé si Jesús era pequeño, era alto. Yo no sé si Jesús era gordito, era flaco. Yo no sé si Jesús era medio calvito o tenía mucho pelo. ¿Me están entendiendo? Pintan una figura y cuando la gente piensa en Jesús, se imagina a ese Jesús con ese estilo. Y ese Jesús con ese estilo es un actor de Hollywood. No, ¿cómo podemos nosotros? No hubo una representación, no hubo nada en el Nuevo Testamento que nosotros podamos decir que aquellos hermanos se interesaron por esto, no se interesaron, eso nunca ocurrió hasta ya entrado, ya avanzado el siglo II, casi al comenzar el siglo III es cuando comienza esto que se conoce como los íconos, que primero fueron para supuestamente recordar a los santos, pero ¿qué sucede? Que se había perdido primero ya la imagen real, por un lado, y por otro lado, estaban ya violando lo que dice la Biblia, no te hará imagen, ni ninguna semejanza, para nada. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, y es ahí el asunto. Pero con respecto a la cruz, no es necesario tener una cruz, porque la cruz es un símbolo, pero tampoco es incorrecto tenerlo. Es decir, una iglesia puede tener o no tener una cruz. Lo que el cristiano debe de tener es el sentido claro de lo que representa la cruz. Que es símbolo de redención. El símbolo de redención. Ahí Cristo
nos redimió. Pero si ponemos una figura en la cruz, ya caemos en idolatría porque estamos ya proyectando una imagen y eso es otra cosa. Además, Juliela tenía la mano alzada. Pastor, siempre tuve esa inquietud acerca, porque en la Biblia no habla de cómo era el rostro de Jesús, pero los judíos, a medida de la tradición, la gente puede decir, Jesús era así, era así, tenía el rostro así, el pelo así. La gente, por ejemplo, yo digo, mi abuela me cuenta que mi bisabuela era así, 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 era de color blanco, los ojos verdes. Ahora, hay un museo nuevo en Israel, en Jerusalén, donde hicieron la imagen de Jesucristo, la sacaron, de acuerdo que cuando él le quitaron, cuando él dejó el manto, cuando lo desenvolvió, el cuerpo quedó ahí plasmado de cómo era, entonces lo hicieron así, el tamaño, la forma, como quedó reflejado. Y tienen los clavos, la cruz, la cosa. Entonces, la gente se ha hecho la imagen a raíz de eso, pero yo pienso, bueno, si María después le contó a la familia, la otra familia, fueron viendo, mi hijo era así, así, porque la gente se va haciendo la imagen de cómo las características de una persona judío, porque uno conoce, un judío tiene, los diferentes países tiene como, la gente esta puede ser dominicano, este puede ser colombiano, ciertos rasgos, entonces. Sí. Pero hermana, el caso es, miren cuál es el caso. Dios ha cuidado que a través de su palabra no se cree una base de idolatría. Incluso cuando se hacían los altares para los sacrificios, las piedras no podían ser labradas, tenían que ser piedras tomadas naturalmente, porque una piedra labrada se le podía dar una forma. Y pensemos que alguien trabajando la piedra le daba forma de un pájaro, un ejemplo, parece un piquito o algo, ya eso podía inclinar el corazón de aquella gente, que eran muy dados a la idolatría, a adorar al dios pájaro. ¿Y por qué las civilizaciones, por ejemplo, los diferentes grupos indígenas en Centroamérica, especialmente en México y Guatemala, adoraban a una serpiente emplumada, Quetzalcóatl? Entonces, todo esto Dios quiso evitarlo y por eso al mismo Moisés le dice, cuando estuviste en el monte, ninguna figura viste, para que la gente con tendencia a la idolatría no caiga en estas cosas. Porque miren cuál es el asunto. Un ejemplo. Ok, yo adoro la cruz, adoro la corona de espina, adoro el corazón de Jesús, adoro tantas cosas. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está el enfoque en el Cristo que aparece en el Nuevo Testamento? Así que ese es el peligro, hermano. Y miren, es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada porque ¿qué es lo que estamos viendo en Cornelio? Estamos viendo un hombre que él está diciendo, pero si un ángel se me apareció y me dijo, manda a buscar a Pedro, porque Pedro es superior al ángel. Porque Pedro te va a decir lo que tú tienes que hacer. Cornelio se imaginó en su mente, pero entonces este hombre es más superior al ángel, porque si el ángel dice, busca a fulano para que te ayude, porque yo no te puedo ayudar. Pero es que a los ángeles les está prohibido predicar el evangelio. Dios ha establecido que sea el hombre quien predique el evangelio. Pero mis hermanos, esto la verdad que ha sido bastante complicado a través de la historia y que ha causado tantos errores y tristemente ha hecho que mucha gente sincera se desvíe y a veces piense que está adorando a Dios cuando está contrario a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a continuar. Un comentario corto es que, pues sí, nosotros tendemos a criticar a los musulmanes. Ellos no usan figuras para nada. La arquitectura de ellos es muy bonita y todo, pero no hay figuras ni humanas ni de animales. En eso, pues sí, tienes razón ellos. Sí, incluso
cuando los talibanes tomaron el control en Afganistán, destruyeron una cantidad de estatuas gigantescas. Un valor histórico. Un valor histórico. Y la destruyeron porque... pero hay que entender que el Islam es una copia malísima de lo que Mahoma leyó del Antiguo Testamento. La adaptó, le ajustó, le añadió y le puso todo lo que quiso. Porque Mahoma viajaba a Jerusalén a hacer negocios. Y ya la Biblia completa tenía unos casi 500 años. ¿Sí? Fue en el año 135 que se compiló la Biblia así como nosotros la tenemos, en el 135. Y Mahoma viajaba, fue en los años 629 fue la égira, la huida de Mahoma. Entonces estamos hablando de casi 500 años que ya la Biblia estaba. Y de ahí pues sacó aquel asunto de aparentemente no idolatría, pero crea un Dios que se llama Alá, que es falso. O sea que es una gran idolatría. Pero un musulmán quisiera cortarme la cabeza si me escucha diciendo esto. Y bueno, mucha gente estaba esperando la llegada de este desconocido, ¿verdad? Volvemos otra vez a Pedro. Los que estaban allí no eran judíos, sino romanos. Vamos a ver, verso 27, vamos a ver. Ya llegó al lugar, ya le dijo a Cornelio, levántate y todo aquello. Vamos a ver lo que dice el verso 27. Hermana Anabel. Gracias, hermano. Y el verso 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Así que estaban reunidos una cantidad de personas. Cornelio, wow, qué trabajo hizo Cornelio, ¿eh? No solo mandó a buscar a Pedro para recibirlo, sino que también invitó mucha gente, amigos de él, familia, y estaban reunidos allí cuando Pedro entró. Pero ya para ese momento Pedro había entendido claramente la visión que había tenido 3 días atrás, ¿eh? Vamos a ver lo que dice versos 28 y 29. Miren lo que Pedro dice, ¿eh? Vamos a ver, versos 28 y 29. Hermana Beatriz. Ya. El verso 28 y 29 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado viene sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hermanos, desde que aquellos hombres llegaron y toda aquella noche en el camino a Cesarea, ay, se le iluminó el entendimiento a Pedro. Pedro entendió qué significaba aquel lienzo, ¿eh? Ahora es que él está entendiendo esto. Lo que él estaba viendo, Pedro dijo, uy, pero no era que comiera animales. Era que yo venciera esto porque los judíos no podían juntarse con ninguna persona que no fuera judía. Así que un judío no podía ir a la casa de una persona que no fuese judía porque estaba en un lugar inmundo. ¿Qué les parece? O sea, el judío era lo más especial de lo especial. Y ahora aquí estamos viendo algo que sería básico para la evangelización del mundo. Porque si Pedro se mantiene con la idea de que solo los judíos pueden ser salvos y que una gente para ser salva tenía que convertirse al judaísmo y después llegar al cristianismo, ¿eh? Si Pedro continúa con esa idea, habría sido terrible. No habría surtido el efecto de la evangelización mundial. Ahora, ya él está claro en esto. Noten lo que hace Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué el Señor usó aquel medio
para tratar con Pedro. Ahora, él pregunta, ok, ya tengo esto claro, pero ¿por qué me habéis hecho venir? ¿Cuál es la razón por la cual me habéis traído? Y vamos a ver lo que Cornelio dice desde el verso 30 hasta el 32. Vamos a ver lo que dice. Hermana Juliela. Así. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en Hasta verdad, ahí. bueno, Sí, perdón. hasta ahí. Ok. Pero bueno, miren, vamos a ver unos detalles, y los detalles que voy a mencionar están desde el verso 30 hasta el 32. Vamos a ver algunos detalles sobre la experiencia de Cornelio. Miren, Cornelio era una persona que ayunaba y oraba, y lo hacía con devoción para Dios. Y este hombre lo hacía de corazón para Dios, ¿eh? No podemos nosotros señalar otra cosa. Lo hacía conforme a la ley judía. ¿Por qué? Porque él se había convertido al judaísmo. Recuerden que era Cornelio. ¿Recuerdan? Era un soldado. Era un centurión, un soldado romano que estaba allí en Cesarea, Cesarea era el lugar donde estaba el cuartel general de las tropas romanas en esa parte ahí de Israel. Y este hombre se había convertido al judaísmo, y él pensaba que con lo que estaba haciendo realmente estaba agradando a Dios. Hermanos, hay gente que está equivocada en una religión, pero que ama de corazón a Dios y cree que la manera que hace para servir a Dios es la forma correcta. Incluso hay personas que están equivocados en una religión, que usted le habla del evangelio, de estas cosas, y lo rechazan pensando que cuidado si usted lo engaña, porque ellos tienen el temor de que están buscando a Dios de verdad, y ellos dicen, yo no quiero que nadie me aparte de Dios. Es el tipo Cornelio, el tipo de gente como Cornelio. Cornelio había aprendido la religión judía y era más sincero en su práctica que los líderes religiosos de ella, ¿eh? Así que noten esto, hermano. Cornelio era más riguroso, más fiel en la práctica de la ley judía que los líderes religiosos. Ustedes recuerdan en una ocasión lo que Jesús le dijo a los discípulos sobre los fariseos. Le dijo, sepulcro blanqueado. Le dijo sepulcro blanqueado, le dijo un montón de cosas, pero hay algo que Jesús dijo sobre los fariseos. Está en Mateo capítulo 23. Él le dijo, miren, todo lo que los fariseos digan, háganlo, porque ellos se basan en la cátedra de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ellos enseñan a la gente, dice, ponen pesadas cargas sobre los hombros de los demás y ellos ni con un dedo quieren moverla. Cornelio, hermano, Cornelio, si había un judío, y él no era judío, era romano, si había un judío devoto, era Cornelio. Un hombre que pensaba de corazón que estaba
y haciendo la voluntad de Dios. Ahora, el ángel, mire, el ángel le dice a él en el verso 31, noten lo que le dice el ángel: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué es lo que el ángel le está diciendo? Cornelio, tu fe y tu práctica, Dios la ha recibido. Dios la ha recibido, tu fe y tu práctica, tu oración y tu limosna. Es decir, vemos aquí que son dos cosas, ¿verdad? Que tienen que ir relacionadas. No podemos desprender solo la fe como un sentimiento, sino que debe manifestarse de una forma práctica en la vida de una persona. Ahora, noten esto. Cuando nosotros vemos todos estos detalles, decimos, no, pero este hombre estaba completo. Este hombre estaba completo. Este hombre no necesitaba nada. Pero lo que sigue nos dice que aunque Cornelio era más piadoso que los fariseos, guardando la ley, todavía no era salvo. Un detalle importante, hermanos. Y esto es algo que puede ser común en mucha gente. Siente un amor hacia Dios y es sincero, pero sin embargo, como está, todavía no es salva la persona. Por eso necesitaba conocer a Jesús. ¿A través de qué? A través de la predicación del evangelio. Y por esto es que aparece lo que dice el verso 32. Noten, el ángel pudo haberle dicho muchísimas cosas a Cornelio, pero ¿qué le dice en el verso 32? Envía pues hombre, ¿a dónde? A Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. ¿Hablarle de qué? Cualquiera diría que el hombre estaba completo, ¿verdad? ¿Ah? Pero ¿qué necesitaba? Vamos a ver. ¿Qué necesitaba Cornelio? Necesitaba conocer a Jesús. Ahí está el asunto. No, y hay algo que, perdón, que interrumpa. Hay algo que usted dijo ahorita. El ángel podía predicarle, pero esto ha sido comisionado para nosotros, los creyentes. No los seres celestiales. No lo hacen los ángeles. Imagínense un ángel predicando y haciendo milagros y cosas extraordinarias, pero no, Dios no le permite esto a los ángeles. Y así que necesitaba conocer a Jesús. Y aquí está la parte: una persona puede ser devoto, religioso, necesita un encuentro con Jesús. Hasta que no llega a ese punto, la persona no es salva. Vamos a ver en la próxima semana que hay un elemento que es indispensable para que una persona pueda llegar a completar lo que le faltaba a Cornelio. Ahora, hay una pregunta que tengo aquí y es: ¿por qué Pedro y no otro predicador fue enviado a predicarle a Cornelio? Vamos a ver, ¿qué piensa usted? ¿Solo ideas? No, acá no estamos tratando de descubrir ninguna cosa extraordinaria, pero ¿qué piensan? ¿Por qué a Pedro? Porque pudo haber sido otro predicador enviado a predicar a Cornelio, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Por qué a Pedro? Yo digo por dos razones. Una de las razones, Pedro tenía el prejuicio todavía del judaísmo, de no juntarse. Y mientras usted hablaba, yo, como he tenido tantas relaciones con judíos, he trabajado en comunidades judías. En New Jersey me congregué en una iglesia de un rabino, Jonathan Kahn. Y yo veo que ellos mismos, aún conociendo al Señor, ellos miran los gentiles, lo miran con cierto orgullo y lo miran de aquí para arriba, miran a uno muy abajo, ni siquiera le tienden la mano, aún siendo creyentes, porque ellos tienen todavía ese velo y esa como ese es el de superioridad, ese orgullo de ellos ser judíos.
que no comparten así con el común. Y uno ve los judíos. Eso usted lo ve en la calle. Usted ha visto un judío que va con su familia saludando a la persona. Pónganse a pensar eso. Los sábados. ¿Usted ve a los judíos saludando a la gente? No. Porque es que lo tienen, lo llevan, esa tradición, la llevan ahí entrapada en su mente, en el corazón. Entonces Dios usó tanto aquí para salvar a Cornelio como para trabajar en Pedro. ¿Cómo hace Dios su obra completa? Ahora, otro asunto que es importante aquí tomar en cuenta y es ¿dónde vivía Cornelio? Vamos a ver, ¿dónde? ¿Qué ciudad? Cesarea, ¿verdad? Vivía en Cesarea, Cornelio. Vamos a ver si usted recuerda si en Cesarea había otro gran predicador. Recuerde, Pedro, ¿dónde estaba cuando fue mandado a buscar? ¿En qué ciudad? En Jope, 62 kilómetros. ¿No era más fácil usar un predicador de Cesarea que estuviera allí mismo? Vamos a ver si ustedes recuerdan algún predicador de Cesarea. Felipe. Vamos a ver lo que dice Hechos 8:40. Vamos a ver. Hechos 8:40. Vamos a leer esta cita para que ustedes vean. Ya nos olvidamos de Felipe, ¿verdad? Pero miren qué interesante está esto, Hermana Beatriz. Hechos 8:40. 8:40 dice, pero Felipe, que se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Se quedó a vivir allí Felipe en Cesarea. Y yo quiero que, para que veamos esto, recuerden que ya para este tiempo el apóstol Pablo se había convertido cuando Pedro fue a ese lugar, pero todavía faltaban 14 años para que Pablo comenzara su ministerio. O sea que esto fue año 35 y Pablo comenzó su ministerio en el 48, 49. Fue cuando Pablo comenzó su ministerio. Ahora, quiero que vean en el capítulo 21 de Hechos, solo para que vean esto. Estamos hablando ya en el capítulo 21, ya era como el año 58. Para que tengan una idea, lo que ocurrió en el capítulo 21 era como el año 58 después de Cristo. Lo que quiere decir, Felipe cuando estuvo en Samaria era como el año 35, comenzando el año 35. Y esto que narra aquí era el año 58, que fue el año en el cual Pablo fue preso. Lo tomaron preso, año 58. Ahora, quiero que vean cuando Pablo llegaba a Jerusalén. Miren lo que dice Hechos 21:8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe llegó a Cesarea y allí se quedó, hermanos. ¿Por qué el Señor no llamó a Felipe para que le predicara a Cornelio? Felipe era un excelente predicador, ¿eh? Porque Dios es soberano. Ven, hermano. O sea, Dios no va a hacer las cosas como tal vez nosotros planificamos. Probablemente usted y yo estemos luchando, batallando con algo, y tal vez usted y yo pensamos la manera más fácil de resolverlo, y Dios va a usar otra que no es la que nosotros pensamos, porque Él lo va a hacer mejor que nosotros. Así que Dios
hizo que mandaran a buscar a un hombre que estaba a 62 kilómetros cuando en la ciudad había alguien, un gran siervo de Dios llamado Felipe. Pero Felipe no tenía el problema que tenía Pedro. Aunque Pedro era un líder de un nivel más elevado, pero no tenía Felipe ese problema. Porque ¿dónde se fue Felipe a predicar? A Samaria. Y después, ¿a dónde se fue? A predicarle a un eunuco, una persona que no era judío y se sentó en el carro con él. Un judío no podía hacer esto, o sea, por tradición. Felipe ya era un hombre que tenía una mentalidad mucho más abierta para este sentido. Así que, hermanos, cuando el Señor salvó a Cornelio, hizo dos cosas. Lo salvó y también mató aquella fuerte tradición que había en la mente de Pedro, de que un gentil, alguien que no fuese judío, podía ser salvado sin pasar al proselitismo judío. Cornelio le termina diciendo a Pedro que él fue obediente al mandato del ángel. Esto está en el verso 33. Vamos a leerlo y con este verso vamos a concluir por hoy. Vamos a ver, verso 33. Vamos a ver lo que dice. Amén. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio termina diciéndole a Pedro que él fue obediente al mandato del ángel. Ustedes saben lo que era Cornelio, ¿verdad? Un soldado. Y le dieron una orden y él a cumplirla inmediatamente. Qué bueno nosotros convertirnos en soldados de Cristo. Poder cumplir con esa orden del Señor, poder como ser dispuesto para honrar a Dios. Ahora, él le dice que tanto él, Cornelio, como todos los presentes estaban listos para escuchar el mensaje que el Señor les daría a través de Pedro. Con la actitud de invitar a su familia y a los amigos, Cornelio, ¿saben qué se convirtió antes de conocer al Señor? Casi en un evangelista. ¿Por qué? Porque está llamando a todos para que conozcan, para que escuchen el evangelio, hermanos, ¿eh? Así que, wow, cuánta característica en un hombre que era un militar, un hombre que ni siquiera judío era. Sin embargo, cuántas características. ¿Hay algo que podemos aprender de Cornelio? Así que, hermanos, qué maravilloso es el Señor cuando Él tiene sus propósitos. Yo sé que cada uno de nosotros tiene familia que no sirve a Dios de corazón, es decir, pueden amar a Dios de corazón, pero que todavía no han tenido un encuentro con Cristo. La pregunta es, vamos a confiar que Dios va a usar un medio. Amén. Dios se va a glorificar, tal vez, y nos pasa a todos, hermanos. Tal vez yo no soy el medio que Dios tiene para que un familiar mío se salve. Dios va a usar a otra persona. Pero el caso es que Dios se va a glorificar, que Dios va a obrar. Porque repito, en Cesarea había un gran predicador. Sin embargo, Dios no quiso usarlo, sino que mandó a buscar a otro, porque ese era su plan. Ese era su propósito. Y ese podía ser también desafío para Felipe a la misma vez. Sí. Pero no se menciona ahí a Felipe. No sé si Felipe se enteró, probablemente sí, de lo que había pasado, quizá después se enteró, pero es lo que Dios hace. Es lo que Dios dice. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, o algún comentario acerca de esto.
Bueno, si no hay preguntas, hemos concluido por hoy. La próxima semana vamos a terminar ya con la historia y en 2 semanas vamos a empezar a hacer un análisis de estas historias. Vamos a sacarle una serie de enseñanzas muy importantes que tiene esta historia. Así que quedamos hasta aquí por hoy.